Buen día a todos. ¿Qué tan plana es la Tierra? Hay muchos videos, artículos, blogs, etc., con ideas encontradas sobre la cuestión de la Tierra plana. Se dan numerosos argumentos para convencerte que la Tierra sí es plana o bien que no lo es. Me parece que muchos de los argumentos que se dan solo dicen que otros argumentos están equivocados, lo cual en sí no resuelve la cuestión. Antes de que apagues este video, solo déjame decir que mi intención no es cambiar la opinión de nadie. Solo quiero aprovechar la oportunidad que esta situación presenta para ver un poco de matemáticas interesantes. Cualquiera que viva en un mundo plano, naturalmente debería familiarizarse con la geometría plana. Las ideas fundamentales fueron asentadas hace 2300 años por el matemático griego Euclides en su libro Los Elementos. Este libro, Los Elementos, también presenta propiedades del espacio de 3 dimensiones, que contiene obviamente muchos planos. Según Euclides, cualesquiera 2 puntos en el espacio están en una y una sola línea recta, mientras que 3 puntos en el espacio determinan un plano. 3 puntos en el espacio también determinan un triángulo en ese plano. Hoy voy a hablar mucho sobre los triángulos. La suma de los 3 ángulos de cualquier triángulo es 180 grados, o en la terminología de Euclides, 2 ángulos rectos. Como se sabe, un grado se define de manera que 360 grados forman una vuelta completa. La vuelta completa también se representa como 2 pi radianes y también como 400 grados centesimales o gradianes. Nos quedaremos con los grados sexagesimales, de manera que un ángulo recto significa 90 grados. ¿Qué podemos hacer con el hecho que la suma de los ángulos contiguos que forman una vuelta completa es siempre 360 grados? Si tomamos varios triángulos, seleccionamos un ángulo de cada uno, y si estos ángulos se suman a 360 grados, podemos colocar los triángulos para formar una sección del plano alrededor del vértice común. Decimos que los triángulos cubren precisamente la vecindad del vértice común. Pero si la suma de los ángulos es menor a 360 grados, cuando juntamos los ángulos, no van a dar la vuelta completa alrededor del vértice común. Y para juntarlos completamente estamos obligados a formar un objeto tridimensional. Por ejemplo, si tomo 3 triángulos equiláteros, los ángulos de 60 grados quedan muy cortos de llenar una vecindad en el plano. Suman a 180 grados, que es solo la mitad de los 360 grados necesarios para una vuelta completa. Así forman las caras de un tetraedro regular sin su base, la cual también es triangular. Con 4 triángulos equiláteros, la suma es 240 grados, que todavía queda muy corto de los 360 grados que hacen falta para llenar una vecindad en el plano. Al unirlos se nos da una pirámide con base cuadrada. La altura del tetraedro, con 3 ángulos contiguos de 60 grados, es 1/3 de la raíz cuadrada de 2, o sea 0.47145 veces el diámetro de la base, mientras que la altura de la pirámide cuadrada, con 4 ángulos contiguos de 60 grados, es 1 entre 4 veces la raíz de 2, o sea 0.176777 veces el diámetro de la base. Comentaremos sobre estas cantidades más adelante. En todo caso, cuando decimos que la figura que se forma es esencialmente tridimensional, estamos diciendo que no cabe dentro de ningún plano. ¿Qué pasa si la suma de los ángulos es solo un poquito menos de 360 grados? Aquí hay un ejemplo con la suma igual a 358 grados, repartidos de manera igual entre 4 triángulos, es decir, 4 ángulos de 89.5 grados. Juntando los 4 triángulos isósceles iguales, la altura de la pirámide con base cuadrada y con el defecto angular de 2 grados es solo 0.066352 veces el diámetro de la base. Visto de lejos, quizás se pudiera ver como casi plana, pero no es plana. Ahora consideremos unos triángulos en la Tierra. Formamos un polígono de la ciudad de Ensenada en Baja California, México, a Monterrey, a Mérida, a Acapulco y de vuelta a Ensenada. Para complacer a los que consideran que la Ciudad de México es el centro geográfico del universo, lo tomaremos como vértice común de todos los triángulos.
Recordemos que si estas 5 ciudades están en un plano, entonces, según Euclides, la suma de los ángulos centrales es exactamente 360 grados. Primero consideremos el triángulo Ensenada-Monterrey-Ciudad de México. ¿Cuáles son sus ángulos? Las distancias entre dos ciudades se encuentran a través de cualquiera de muchos sitios de Internet. Yo encontré los siguientes. De Ensenada a Monterrey, 1728.32 kilómetros. De Monterrey a la Ciudad de México, 704.29 kilómetros. De la Ciudad de México a Ensenada, 2.224.97 kilómetros. Según Euclides, las longitudes A, B, C de las 3 aristas de un triángulo determinan los 3 ángulos. Estos ángulos se calculan en términos de la ley del coseno, que dice que a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado es igual a 2ab veces el coseno del ángulo opuesto a la arista de longitud c. La arista de longitud c es la arista que une los vértices de ángulos A y B. Claro, cuando el ángulo en esta arista es recto, o 90 grados, el coseno vale 0, y la fórmula se reduce al teorema de Pitágoras como caso particular. Pongamos las distancias en una hoja de cálculo, junto con la fórmula del ángulo derivada de la ley del coseno. El resultado de la función a-cos, o arco coseno, en este software sale en radianes. Entonces multiplicamos por 360 y dividimos por 2pi para obtener la respuesta en grados. Hagamos lo mismo para los otros 3 triángulos. Solo para checar que todo va bien, vemos aquí que la suma de los ángulos de cada triángulo es 180 grados, como debe de ser. Al juntar los triángulos alrededor del vértice común, solo queremos sumar los ángulos céntricos, es decir, el ángulo en la Ciudad de México. El ángulo céntrico es el ángulo en ese triángulo que se encuentra opuesto a la arista entre los vértices que no sean la Ciudad de México. La suma de todos los ángulos céntricos es 359.40 grados. Esto es casi 360 grados, por lo cual puede decirse que México es casi plano. Entonces intentemos una figura más grande. Tomaré varias ciudades alrededor de Denver, en Estados Unidos, digamos Los Ángeles, Houston, Atlanta, Nueva York y finalmente Vancouver en Canadá. Aquí están las distancias, y cuando calculamos los ángulos encontramos que suman a 357.96 grados. Esta suma es un poco menor que en el primer ejemplo. De todas formas, vemos que con relación a toda la Tierra, esta parte de Norteamérica también es casi plana, aunque no tanto como el área más pequeña que habíamos considerado en México. Intentemos otro polígono más grande. Tomamos el cuadrilátero formado de Beijing, Londres, Santiago de Chile y Sydney, Australia, con la Ciudad de México en su interior. Ahora las distancias son mucho más grandes, y los ángulos suman aproximadamente 240 grados. Y no hay forma de hacerla caber en un plano ni de lejos. Si no confías en las hojas de cálculo y si te da flojera calcular todo a mano, puedes cortar palitos a longitudes proporcionales a las distancias entre ciudades y pegarlos de la única manera que forma un poliedro en el espacio. Te lo recomiendo. Aprenderás bastante más geometría así que de las fórmulas de los libros. Con estos ejemplos se puede apreciar por qué muchos de los argumentos que aparecen en los videos, como el del mástil de un barco que parece desaparecerse cuando el barco se aleja por el horizonte, son bastante imprecisos e inconclusos. Las distancias en dichos argumentos, que no pasan de unos cientos kilómetros, simplemente son demasiado cortas para llegar a una conclusión definitiva acerca de la cuestión de curvatura. Ustedes pueden hacer estos cálculos con las ciudades que quieran, en Europa, África, Asia o en cualquier combinación de continentes. Pueden usar cualquier número de triángulos contiguos, de 3 para arriba. Aunque, como dije, no quiero forzar a nadie a llegar a ninguna conclusión, lo que hacemos los matemáticos es tomar una hipótesis y correr con ella para ver a dónde llegamos. Como consecuencia de estos cálculos, podemos ver que si la Tierra es realmente plana, entonces los datos de distancias entre ciudades que nos dan en Internet no pueden ser las correctas.
De todas formas, pensar que la Tierra no es plana no equivale a pensar que es esférica. Existen muchas formas no planas. El estudio de los triángulos es el principio del estudio de la noción de curvatura en superficies contenidas en el espacio. Se podrían hacer mediciones de pirámides con un número arbitrariamente grande de triángulos, pero contenidos dentro de un radio arbitrariamente pequeño. Aunque en una vecindad pequeña del punto podría parecerse que la superficie es aproximadamente plana, cuando se toma en cuenta adecuadamente la variación de la no planaridad del poliedro como función del radio, llegamos a un valor límite que se llama la curvatura, más precisamente la curvatura gaussiana de la superficie en ese punto. ¿Cómo es esto? La curvatura gaussiana en un punto dado puede ser positiva, cero o negativa. Cuando todos los triángulos tienen una arista común y las bases se juntan para aproximar un círculo de radio R dentro de la superficie, la circunferencia, o realmente el perímetro, que llamaré C de R, podría no ser igual a 2πr debido a la curvatura. El teorema de Bertrand, Diguet, Puiseux dice que la curvatura gaussiana es el límite cuando R decrece a cero de 3 veces la diferencia 2πr menos C de R, todo entre πr cúbica. En el caso de plano, la curvatura es cero, pues C de R es igual a 2πr. En el caso de una esfera, la curvatura es igual en cada punto, siendo 1 entre el radio de la esfera. Pero en la práctica es difícil medir con precisión los triángulos arbitrariamente pequeños. Por eso preferí dar una explicación con polígonos grandes que no sufre de esta limitación. Muchas gracias.